coordinación y organización de este evento, un agradecimiento especial a su rector, el padre Eusebio Hernández, y también al señor vicerrector del Instituto de Filosofía. Y bueno, yo quiero, antes de que empiecen a hablar nuestros ponentes, solamente decir dos palabras acerca de quién fue Luis Villoro para poder estimular nuestra curiosidad para leerlo, ¿no? Pues Luis Villoro fue uno de los más grandes escritores y filósofos del siglo XX mexicano. Fue también un hombre de acción muy destacado, se dedicó muchos años a la diplomacia, fue embajador de México ante la UNESCO. Su formación básicamente la recibió en la UNAM. Bueno, él nació de hecho en España, pero muy joven, muy chico, se trasladó a México. Estudió licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la UNAM. A la edad de 26 años comienza a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1971 se incorpora al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y en el 78 al Colegio Nacional. De hecho, fue un miembro muy activo del Colegio Nacional, como el propio Juan Villoro lo es actualmente, su hijo. En 1986 ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía. En el 89 la UNAM le otorgó el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades y desde ese mismo año, en el 89, es nombrado investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Del 83 al 87 fue embajador en Francia, que es donde coincide un poco con el maestro Fernando del Paso. En esos años don Fernando era cónsul en París. Fue doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo Instituto de Investigaciones Filosóficas, por cierto, lleva el nombre de Luis Villoro. Luis Villoro también fundó la Universidad Autónoma Metropolitana y se le otorgó en el 2004 el doctorado honoris causa. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tuvo un sinnúmero más de distinciones. Fue fundador también, por supuesto, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Dio aproximadamente clases, creo que 3 años, aquí en la ciudad de Guadalajara. Vivía, creo que en la colonia moderna, ¿no? Nuestra. Bueno, el pensamiento de Luis Villoro abarca una gran cantidad de campos de la reflexión filosófica. En su obra podemos encontrar reflexiones acerca de, por ejemplo, la teoría del conocimiento y la epistemología, que es el tema que va a abordar el maestro Alejandro Fuerte. Hay reflexiones sobre la filosofía de la cultura, sobre la ética, sobre filosofía política, sobre historia de las ideas. Hay reflexiones acerca de los alcances y límites de la razón. Estamos ante un pensador muy amplio, muy complejo por sus intereses intelectuales. Y también le interesó, y esto yo no lo sabía, le interesó también mucho el problema de la religión y el problema de la dimensión de lo sagrado. Esto se convirtió en un tema muy importante de su pensamiento. Luis Villoro era bastante crítico hacia las religiones por el hecho de que, según él, las religiones contribuyen a deteriorar nuestro sentido de lo sagrado. Y para Luis Villoro es muy importante, no se puede comprender lo sagrado sin el auxilio de la filosofía. Y Luis Villoro está convencido además de que el sentido último de la existencia humana encuentra su médula en lo sagrado. Entonces me parece un tema sumamente interesante. En la obra de Luis Villoro encontramos muchas influencias filosóficas. Recordemos que en su juventud, a fines de los años 40, pertenece al famoso grupo de filósofos denominado Hiperión, que eran un grupo de intelectuales cuyo mentor filosófico era el José Gauss, el gran filósofo transterrado, ¿no?, que había llegado a México como producto pues, de la Guerra Civil Española. Otros de los miembros del grupo Hiperión pues, eran autores como Joaquín Portilla, el autor de la Fenomenología del Relajo, Joaquín Sánchez MacGregor, Leopoldo Sea se nos uniría después, Emilio Uranga. Entonces recibe mucho en una primera época Luis Villoro una gran influencia del existencialismo, de la fenomenología, del historicismo. Recordemos que José
José Gaos había sido discípulo de Ortega y Gasset. Después tiene una transición a un periodo más analítico, más científico, por así decirlo. En fin, con todo esto quiero decir, lo que quiero decir es que es muy amplio, es muy rico, es muy compleja, ¿no? Todo el pensamiento de Luis Villoro. Yo me atrevería a decir que quizás apenas vamos a poder dimensionar la totalidad de su obra. Además es un muy buen momento porque muchos de los problemas que él analizó pues siguen vigentes en el México contemporáneo, y pues espero yo sinceramente que este pequeño homenaje sirva para difundir su pensamiento, hacer que nos acerquemos a la obra de don Luis Villoro. Y pues sin más, les agradezco nuevamente su presencia y los dejo con el primer ponente, que es el maestro Alejandro Fuerte. Él cursó la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad de Guadalajara, ha sido docente en el ITESO, la UDG, el Instituto de Filosofía, la UNIVA, ha sido coordinador de la licenciatura en filosofía, fue coordinador de investigación en el CUCSH. Bueno, tiene una larga trayectoria, pero actualmente es el jefe del Departamento de Filosofía, y sin más le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, agradezco la invitación a participar en este homenaje a Luis Villoro. Agradezco a la maestra Carmen Villoro que nos permite que en esta biblioteca se realice este homenaje, y también a mis compañeros Héctor León y Francisco Salinas, con quien compartiremos algunas de las obras que Luis Villoro escribió. De mi parte voy a enfocarme en el libro Creer, Saber y Conocer, que como ya se señaló es un libro de filosofía de lo que se podría denominar como teoría del conocimiento, y procuraré simplemente señalar por qué es un libro importante en términos del estudio de la filosofía. Es decir, que todos los que estamos dentro del campo de la filosofía de alguna manera podemos aprender de este libro clásico de Luis Villoro. Para efectos de no dispersar la exposición, preparé unas diapositivas y voy a darle lectura. Probablemente aparezcan en pantalla para efectos de facilitar la visión. Bueno, entonces empiezo a leer. Este es un texto clásico para abordar cuestiones relacionadas con el problema del conocimiento. Luis Villoro distingue con claridad el significado de conceptos epistémicos como creer, saber, conocer, conocimiento, verdad, objetividad, etc. Este libro representa un excelente medio para profundizar en los problemas inherentes al conocimiento. Su enfoque va más allá de los cánones positivistas, por lo que resulta clave para fundar el conocimiento de lo que él denomina comunidades sapienciales. Y esas comunidades sapienciales son las que se pueden señalar como aquellas que tienen que ver, digamos, con lo místico o con lo sagrado. Empleo algunas definiciones de conceptos epistémicos. Luis Villoro distingue dos acepciones del término creencia. Primero, una acepción débil de creencia sería una suposición incierta. Siguiendo el texto, aparece el ejemplo: creo que pero no lo sé. Por ejemplo, el enunciado: creo que no lloverá, pero no estoy seguro. La segunda definición de creencia es la acepción fuerte, y Villoro lo define como disposición a actuar como si P fuese verdadera. P es un enunciado. Por ejemplo, si creo en la ley de gravedad, entonces evitaré arrojarme al vacío. En este caso, la creencia implica una disposición para guiar la conducta. En la segunda acepción, el término creencia presupone un saber. En el texto se distinguen con claridad las relaciones entre el creer y el saber. Es necesario realizar algunas precisiones en torno a las relaciones entre creer y saber. Definición de saber: creencia verdadera y justificada.
Es interesante esta definición, ya que no es suficiente creer para saber. Dicho de otro modo, creer no implica saber. Sin embargo, Villoro considera que el saber implica el creer. Si sé que los cuerpos caen, entonces evitaré arrojarme al vacío. Mi conducta es congruente con el saber. De allí que la definición de creencia sea disposición a actuar, como si P fuese verdadera. Villoro presupone la noción de verdad como correspondencia entre la proposición y el estado de cosas. P, en tanto proposición, es verdadera si y solo si P, es decir, si se da el estado de hechos. A continuación señalo las condiciones del saber. Como ya fue indicado, la definición del saber es creencia verdadera y justificada. Esta definición implica tres momentos. Primero, el acto de creer, el contenido ideativo o noemático formulado por la proposición. Segundo, el acto de correspondencia entre la proposición y el estado de cosas, es decir, el momento de la verdad. En este sentido, Luis Villoro sigue la tradición filosófica, ya que desde Aristóteles el juicio o proposición ha sido considerado como el lugar de la verdad o falsedad. Tercer momento, la justificación del saber. La verdad de la creencia está íntimamente vinculada con las razones para sostener que P. La verdad de P se sostiene con base en las razones que el sujeto aduce para sostener que P. Y continuamos con el vínculo entre verdad y justificación. En este punto se aborda una cuestión central para el saber. Se da la posibilidad lógica de que un sujeto afirme una proposición verdadera, pero que tal proposición sea verdadera por razones distintas a las aducidas por el sujeto. La justificación tiene dos aspectos, un aspecto lógico y un aspecto causal. El aspecto lógico alude a la verdad formal, es decir, a la congruencia del saber con respecto a los principios de identidad, no contradicción y tercero excluso. El aspecto causal se puede relacionar con el principio de razón suficiente. Dado un evento, hay una serie de causas que lo explican. Y seguimos con este vínculo entre verdad y justificación. Luis Villoro problematiza la definición tradicional del saber. El saber es creencia verdadera y justificada, pero puede ser el caso que un saber sea verdadero por razones diferentes a las creídas por el sujeto. Ponemos un ejemplo y cito a Luis Villoro. Supongamos que un profesor se pregunta si un miembro de su clase posee un Ferrari y además tiene razones sólidas de que un estudiante, un tal señor Nobot, posee un Ferrari. El señor Nobot dice poseerlo, maneja uno, tiene papeles que certifican su propiedad, etc. El profesor no tiene ninguna otra prueba de que alguna otra persona en su clase posea un Ferrari. De la premisa de que el señor Nobot posee un Ferrari, concluye que al menos una persona en su clase posee un Ferrari. Ahora, imaginemos que de hecho, pese a las razones en contrario, el señor Nobot no posee un Ferrari. Se había propuesto engañar a su profesor y a sus amigos para mejorar su estatus social. Con todo, otro estudiante de su clase, un tal señor Javi, sí posee un Ferrari, aunque el profesor no tiene ninguna prueba o sospecha de ello. En este caso, el profesor tendría una creencia verdadera y completamente justificada cuando cree que al menos una persona de su clase posee un Ferrari, pero no podría decirse que sabe que es verdadero, porque está en lo cierto debido a la buena suerte más que a una buena justificación. Cierro la cita. Razones y justificación del saber. Como puede observarse, un determinado sujeto sabe si la creencia está adecuadamente justificada. O dicho de otra manera,
El sujeto sabe que P, sí y solo si P es verdadera por las razones aducidas por el sujeto. Como ya fue señalado, el sujeto puede creer que P y P puede ser verdadera, pero por razones distintas a las que el sujeto emplea para su justificación. En consecuencia, un sujeto sabe que P, si P es verdadera por las razones que el sujeto emplea para justificar o decir que P. Además, P debe concordar con P, es decir, con los hechos. Paso ahora, después de haber expuesto las relaciones entre el creer y el saber, a lo que Luis Villoro denomina tipos de conocimiento. Luis Villoro distingue entre dos tipos de conocimiento, el saber y el conocer. El saber lo vincula con las comunidades epistémicas y el conocer con las comunidades sapienciales. Los sujetos que conforman las comunidades epistémicas comparten un método que posibilita que el saber sea objetivo, impersonal y transferible. En este sentido, el planteamiento de Villoro es fiel heredero del cartesianismo, pues sabemos que René Descartes, fundador de la filosofía moderna, estableció la unidad del saber por medio de la unidad del método. Lo sabido, el objeto, no depende de la subjetividad de quien conoce, sino que se puede demostrar el camino o procedimiento que permite establecer un conjunto ordenado de proposiciones que da cuenta de un determinado estado de cosas en el ámbito de una determinada región ontológica, siguiendo aquí un lenguaje husserliano. Debido a que el saber es objetivo, se infiere que es impersonal, pues no depende de la subjetividad ni del gusto del sujeto, sino de una fiel adecuación a la cosa misma. Al mismo tiempo, el saber es transferible, pues al no depender de la subjetividad, sino del método, cualquier investigador que forme parte de la comunidad epistémica estará en condiciones de verificar o de falsear la objetividad del saber que se presenta a través de un determinado grupo de proposiciones o siguiendo las etapas que permiten experimentar tal o cual resultado en determinadas condiciones de observación de los fenómenos que se estudian. Desde esta concepción del saber se asienta el conocimiento en sentido cientificista. El saber es objetivo, metódico, racional, impersonal y transferible dentro del campo que conforma a una determinada comunidad epistémica. Paso al conocer. A diferencia del saber, el conocer es una creencia personal e intransferible. En el ámbito del conocer, Villoro establece la existencia de comunidades sapienciales. Un ejemplo de comunidades sapienciales serían las comunidades religiosas, en las que el testimonio de vida representa el ideal a seguir. Dentro de las comunidades sapienciales se dan ciertos estilos de vida que tienen como función alcanzar a acceder a cierto tipo de experiencias, por ejemplo, de índole religiosa y mística. El conocer es, como ya se ha indicado, personal e intransferible. No hay en la esfera del conocer un método que de manera unívoca puedan seguir todos los miembros de la comunidad sapiencial. El tipo de experiencia que se persigue solo se puede mostrar a través del ejemplo de vida o señalando a los demás un camino que ha permitido a quien lo indica acceder a un cierto tipo de experiencias. Luis Villoro establece así las notas constitutivas del conocer. 1. Tener o haber tenido experiencias directas de X y por ende que X exista. 2. Integrar en la unidad de un objeto X diferentes experiencias de X. En lenguaje husserliano, establecer la unidad de sentido de la experiencia en torno a X. 3. Poder tener ciertas respuestas intelectuales frente a X. En las comunidades sapienciales se muestra, mediante la experiencia de vida, un camino para que otros puedan acceder a la unidad de sentido en torno a X. Esta admisión de dos tipos de conocimiento, y con esto termino mi exposición, nos permite ir más allá del enfoque positivista predominante
implica una mayor apertura a la comprensión de la diversidad de experiencias que conforman la trama de la vida humana. Y en ese sentido el libro es, digamos, muy adecuado, muy vigente. Hay que invitar a leer este texto de Luis Villoro, digamos que constituye una profundización en el tema del conocimiento y, como ya se señaló, de los conceptos epistémicos que integran el saber, el conocer, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alejandro, por su intervención. A continuación va a hablar el doctor Héctor David León Jiménez, quien es licenciado en Filosofía por el ITESO, tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guadalajara y es doctor en Desarrollo Humano. Ha escrito una gran cantidad de artículos, capítulos en libro, y su ponencia se titula, si mal no recuerdo, Luis Villoro y la tarea de pensar filosóficamente la realidad mexicana. Adelante, maestro Héctor. Buenas tardes, muchas gracias a los que están presentes en este lugar, en este bello lugar, en este ejercicio de conmemorar pues la trayectoria, la vida de don Luis Villoro. Algunos solemos decir el viejo Villoro, no por esta forma despectiva, sino en una versión del mundo social que considera a figuras como Villoro en una expresión de Tatica, ¿no? El papá Villoro, el viejo Villoro. Bueno, pues agradezco la invitación que se me ha hecho. Es un honor coincidir aquí con la maestra Carmen. Muchas gracias. También con viejos conocidos como Salinas y por supuesto con Alex, con quien colaboramos durante muchos años. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias también, Alonso, por la invitación. Decir que lo que yo presentaré lo he preparado, traigo un escrito que procuraré leer para no extraviarme y para no abusar del tiempo, de tal manera que la tesis que yo defenderé, explico los supuestos. Pienso, leo y problematizo a Luis Villoro desde el contexto de la filosofía latinoamericana y mexicana. Desde ahí me acerco a este autor. De tal manera que lo que diré es un poco resultado de las tensiones, de los dilemas y de los conflictos que me provoca a un autor complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que para quienes pensamos desde el sur en una lógica latinoamericana, resulta chocante, y perdón por la mesa presente, que Villoro tenga y defienda a ratos posiciones que los latinoamericanistas llamamos de colonización, posiciones difíciles de compartir, ¿no? ¿Qué lectura tengo? Bueno, lo que explicaré es un ejercicio por el cual he buscado leer a Villoro y tratar de entender su idea de filosofía. Una idea de filosofía que, en resumidas cuentas, Villoro dirá que la filosofía es un ejercicio de pensar crítico, racional y riguroso. Y lo que yo demostraré o quisiera demostrar es que Villoro siempre dirá eso a lo largo de sus muchos años de vida académica, pero hay algo que tendría que ser justo para con él
y para quienes nos acercamos a él, Villoro nunca reconoció algo que fue fundamental y que él lo ejercitó durante toda su trayectoria. La filosofía, además, es un ejercicio de pensar creativo y sensible, y eso lo demostró con ahínco. De tal manera que buscaré seguir la exposición. En mi lectura, Luis Villoro es un filósofo que transitó por diversas corrientes filosóficas. Se ocupó de una diversidad de disciplinas: ética, filosofía política, epistemología, metafísica, filosofía de la cultura, y eso hace sumamente complejo entenderlo. Pensó y discutió una multiplicidad de temas: la democracia, la justicia, el Estado, el desarrollo, el poder, la moral, la pluralidad, el saber, el lenguaje, los valores, la realidad, el saber científico, la cultura y las culturas, los indígenas y, por supuesto, lo mexicano, la realidad mexicana. Quisiera decir que se trata de uno de los tres principales exponentes de la filosofía mexicana durante la segunda mitad del siglo XX, aun cuando el propio Villoro difícilmente podría aceptar dicha consideración. Es decir, Villoro no aceptaría que yo dijera en este momento que él es uno de los principales exponentes de la filosofía mexicana. ¿Por qué no? Pues porque el mismo Villoro no consentía, no reconocía y no aceptaba que en México existiera filosofía mexicana. Es decir, Luis Villoro es, en mi lectura, un representante de la filosofía mexicana, pero él llegó a afirmar cosas como: en México no existe una tradición filosófica actualmente vigente. Los filósofos de nuestro país no han construido una escuela. Esto lo dijo en 1967 y lo reiteró en 1987 y lo reiteró y lo volvió a reiterar en el 2000 y unos meses antes de morir, en una conversación, lo volvió a reiterar. Dicho en otros términos, Villoro es, en cierto sentido, desde su propio posicionamiento, un pensador asuntivo, en la medida que considera como punto de referencia un origen griego para la filosofía, la idea de la filosofía como un ejercicio racional, conceptual y crítico. Frente a la pregunta de si existía una filosofía mexicana o latinoamericana, en lo ordinario Luis Villoro contestó que no. Y si bien es cierto, esa fue la postura que él defendió, también lo es que la mayor parte de su vida académica, y esta es mi posición, que por los temas y problemas que pensó, por las formas en que los pensó, Luis Villoro es, en sentido estricto, un pensador afirmativo. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que aunque Villoro no estaría de acuerdo conmigo, en sentido estricto, Villoro es un filósofo mexicano. Cuando él no reconocía la existencia de una tradición filosófica en México, o una filosofía mexicana, Villoro tendría que reconocer que es injusto con él e injusto con las generaciones del Ateneo y el Hiperión. ¿Por qué? Pues porque hizo filosofía no solo desde su circunstancia, de manera situada y contextualizada, sino en una clara correspondencia con los temas y problemas que ocuparon a los filósofos mexicanos desde finales del siglo XIX. Su filosofía es en alguna medida una filosofía que hizo de la realidad mexicana un tema-problema. En Villoro lo que podemos encontrar es un filósofo que piensa la realidad no solo como un ejercicio de intelección, como una tarea académica, sino quien hizo de la filosofía un estilo de vida. La suya fue una vida marcada por el compromiso político. Lo que aquí defenderemos, o lo que quiero defender, es que Villoro no solo hizo de la justicia, de la democracia, la igualdad, lo mexicano, temas problemas, sino que consideró que la tarea de la filosofía era pensar la realidad en función de resolverla. La pasión con que se dedicó a pensar la realidad se implicó en la construcción de un mundo con mayor justicia es similar a la que desplegó en otro lado una figura como Ignacio Ellacuría.
¿Por qué señalo esto? Podría dar cuenta de muchos ejemplos en los que Villoro y Ellacuría coinciden, pero solo señalaré uno. Para Ceruti, filosofar desde nuestra América tiene que ver con pensar la realidad a partir de la propia historia, crítica y creativamente para transformarla. Filosofar es un ejercicio disciplinado, fruto de un riguroso entrenamiento para dar cuenta de una realidad sociohistórica. Con este ejercicio no solo se pretende entender o comprender la realidad, sino averiguar cómo se ha y hemos llegado a ella y cómo podemos modificarla con ilusiones, anhelos, imaginarios y sueños diurnos. Cierro la cita. Ha sido el mismo Horacio Ceruti quien ha encontrado esa correspondencia en el pensamiento entre Luis Villoro e Ignacio Ellacuría, lo cual es posible pensar toda vez que para ambos la filosofía tiene una función liberadora. Gabriel Vargas Lozano, en su análisis de la evolución filosófica de Luis Villoro, señala que para él la filosofía rigurosa es liberadora. Su labor liberadora no consiste, dice Gabriel Vargas Lozano, en prédicas de acción cual adoctrinamientos políticos, sino en poner en cuestión los sistemas de creencias recibidos y las convenciones aceptadas que tomamos como propias. Bueno, voy en la página 2 y me quedan 5 minutos. Luego entonces dejaré de leer y procederé a explicar lo que aquí pretendo. Perdón. El análisis que yo he hecho es revisar algunos de los textos de Luis Villoro, algunos de los más significativos desde mi posicionamiento ideológico y político, que dicho sea de paso, era de los temas que Luis analizaba. Entre las obras que más he consultado está esta, que no digo más porque aquí Salinas la abordará, Los grandes momentos del indigenismo en México. Este pequeño texto, Tres retos de la sociedad por venir, justicia, democracia y pluralidad, que tiene un antecedente, y un texto póstumo, que es La alternativa, perspectivas y posibilidades de cambio. Es un diálogo epistolar con el subcomandante Marcos. Y otros muchos textos. Un texto publicado por ahí de 1968, que llevó por título El sentido actual de la filosofía en México, una entrevista que le realizó, un diálogo que tuvo con Mario Teodoro, sobre las tareas de la filosofía del presente. Lo que he hecho es revisar algunos textos de Luis Villoro para entender por qué Luis Villoro afirma constante y reiteradamente desde la década de los 60 hasta los últimos años de su vida, por qué afirma que la filosofía es un ejercicio de pensar riguroso, racional y crítico, y esa será la constante. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué aun cuando Luis Villoro transitó de varias corrientes como el historicismo, la fenomenología, la filosofía analítica, dio varios, digamos, giros, por decirlo de algún modo, o saltos? Hay constantes, y una constante será que estas categorías de las cuales fue incorporando, de las cuales se valió, nunca le impidieron pensar dos cosas: el mundo de los indígenas y la realidad mexicana. Es decir, que si nosotros revisamos los textos de Luis Villoro tiene muy claro que hay un origen para la filosofía, que la filosofía tiene su origen en Grecia. El filósofo es entonces un filósofo de carácter asuntivo. Piensa que la filosofía tiene un carácter universal. Pero ¿cuál es el hecho, la tensión, el conflicto que a mí me provoca leer a Villoro? Pues que yo veo a Villoro pensando situadamente, contextualizadamente. Cuando piensa, hay algo que es fundamental, y esto sí lo leeré. Tiene muy claro una cosa, que los filósofos de América Latina y de México no podríamos pensar como los filósofos europeos.
los filósofos del norte. Luis Villoro tiene muy claro que si quisiéramos pensar, por ejemplo, la justicia, estaríamos considerablemente erráticos pensar que es posible explicar la realidad de México a partir de una categoría que no explica la realidad, porque la realidad de México se explica no a partir de la justicia, sino de la injusticia. Es decir, a partir de la tragedia, del dolor, ¿no?, que se vive en este país. De tal modo que si Villoro tuviésemos la gracia de tenerlo aquí, él estaría pensando la situación de la justicia a partir de los feminicidios. Luego entonces, lo que yo quiero señalar es cómo Luis Villoro, aun cuando tiene una idea de filosofía de carácter universal, siempre piensa como filósofo afirmativo. De tal manera que, denme un segundo, buscaré la cita porque si no me voy a extraviar. Dice, voy a leer una parte de este texto. El filósofo, al inclinarse sobre los temas de la sociedad, no puede menos de reflejar el ambiente histórico al que pertenece. Para bien o para mal, hay quienes tenemos que reflexionar sobre los mismos problemas en medios muy diferentes. Sociedades donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina una desigualdad inconcebible para unos países desarrollados, donde el índice de los expulsados de los beneficios sociales y políticos de la asociación a los que teóricamente pertenecen es elevado. Nuestro punto de vista no puede ser el mismo. En nuestra realidad social no son comunes comportamientos consensuados que tengan por norma principios de justicia incluyentes para todos los sujetos. Se hace patente su ausencia. Lo que más nos impacta al contemplar la realidad a la mano es la marginalidad y la injusticia. Si queremos partir de nuestro conocimiento personal del mundo en torno, punto de partida, en mi opinión, de toda reflexión ética auténtica, no podemos menos que considerar desde una perspectiva distinta los mismos problemas que ocupan a los filósofos de países occidentales desarrollados. Cierro la cita. Luego entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en Villoro? Encuentro muchas cosas. Una de las cosas que me interesa resaltar es, Luis Villoro puede ser que sea consecuente con su idea de filosofía, pero tendríamos que decir, y esta y otras citas me permiten decirlo, que para Luis Villoro la filosofía no fue solo un ejercicio de pensar racional, crítica y rigurosamente la realidad, sino ante todo fue un ejercicio de pensar creativa y sensiblemente la realidad. Este fue el ejercicio que desplegó Luis Villoro. Este fue el ejercicio con el que pensó y se posicionó frente a muchos temas. De tal modo que lo que a mí me interesa señalar, y con esto cierro, es Luis Villoro se dejó tocar a partir de 1994 por el mundo de los indígenas, ese mundo al que se había acercado intelectivamente desde la década de los 50. Y ese mundo le permitió entender que hay una diferencia entre el yo y el nosotros. Ese mundo le hizo ver que hay otras formas de ejercicio del poder desde el cual se puede pensar el Estado. Ese mundo, el mundo de los indígenas, le llevó a Luis Villoro a resignificar su idea de filosofía, ¿no? Donde Luis Villoro fue progresivamente reconociendo, pero hay muy pocos textos publicados, que la filosofía también se produce no solo desde el sur, sino en términos de nosotros. Básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor León. A continuación, el doctor Francisco Salinas Paz leerá su exposición titulada Comentario al indigenismo de Luis Villoro,
el maestro Salinas Paz estudió su licenciatura en filosofía aquí en la Universidad de Guadalajara, hizo la maestría en filosofía en la UNAM y realizó su doctorado en filosofía y antropología social y cultural en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Asociación Filosófica de México y ha publicado muchos textos y capítulos de libros. Adelante, maestro Salinas Paz. Muchas gracias, Alonso. Agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar en este homenaje de un pensador con tanta trascendencia que ocupa un puesto importante en la cultura, en la academia, en la política de este país. Y compartirlo con amigos como el maestro Alejandro, como el maestro Héctor Alonso, y por supuesto, pues la hija del homenajeado, pues le da un realce importante a este libro. Agradezco mucho. Mi comentario sobre el indigenismo en Luis Villoro parte justamente del año en que él publica su libro Los grandes momentos del indigenismo en México. Él lo publica en 1950, es decir, en este año está cumpliendo 70 años. Y en ese mismo año suceden otros eventos que quiero mencionar que tienen mucha importancia y que los vinculo con la construcción de la identidad de lo que es ser mexicano. En ese mismo año publica Octavio Paz El laberinto de la soledad, que aborda, por supuesto, el tema de la identidad. Y también se estrena la película de Luis Buñuel, Los olvidados, que el día de hoy es patrimonio cultural de la humanidad. La proyección de esa película tan desgarradora, con tanto, paradójicamente, tanto realismo surrealista, hizo que estuviera solamente en cartelera 2 semanas, porque no le pareció al público que se describiera, sobre todo a las élites académicas, entre otras la esposa de David Alfaro Siqueiros, no le pareció que se describiera ese México. Ese México no existía, según ellos. En este contexto es que nace el grupo Hiperión, del que forma parte Villoro. Nace un año antes, en el 49, y el aporte que él hace a propósito del asunto de la identidad y del indigenismo es su libro, del que ya mencioné, Los grandes momentos del indigenismo. Mi lectura sobre Villoro no tiene la intención de hacer de Villoro un nuevo objeto de estudio para hacer un mito y luego construir a partir de ahí, sino que comparar a Villoro consigo mismo con un tema específico, que es el indigenismo, del que voy a hablar hoy, y vincularlo con nuestra realidad cotidiana y con nuestros problemas cotidianos, que justamente el maestro Héctor, el doctor Héctor, acaba de describir que lo que le interesaba a él era pensar la realidad. Y por eso me niego a hacer de él un nuevo objeto de estudio para a partir de ahí construir un segundo, tercero, cuarto discurso. Entonces, a propósito de este pensamiento de Villoro, traigo yo, a ver si puedo manejar bien, sí, está muy sencillo. Traigo yo 5 citas diferentes de 5 momentos de la obra de Villoro, en el 50, en el 79, en el 87, en el 94 y en el 2011. Todas las citas están en relación al asunto del indigenismo. La primera cita es las primeras palabras con las que abre su libro de los grandes momentos del indigenismo en México. Por cierto, no puse mi tiempo, dije, lo voy a poner para no pasarme, perdónenme, pero suele suceder y luego por eso me paso el tiempo. Bueno, ¿cuál es la intención del libro en 1950? Según plantea Villoro, la intención, lo voy a decir yo con mis palabras, la intención es ver cómo los no mexicanos, perdón, los no indígenas, los no indios, han construido la idea de lo indio. De manera que hace el análisis del indígena como objeto de un discurso, del discurso propio de los mexicanos, de los que son capaces de emitir su discurso y diseminarlo, que finalmente él mismo va a decir que este discurso se convierte en un instrumento que supone liberación, pero que no es. Vamos a ver más adelante una cita, que el discurso del indigenismo. Marqué yo con negritas algunas partes del texto. Dice, la pregunta a responder es ¿cuál es el ser del indio que se manifiesta a la conciencia mexicana?
Más adelante dice, de aquellos que de él se ocupan, o sea, los no indios, que lo hacen objeto de estudio. En otras palabras, la última parte de la cita dice que su objeto, su tema es ¿qué es la conciencia indigenista? Más adelante, en la siguiente cita, que es en 1979, 30 años después de haber publicado el libro, voy a leer la cita completa. Dice, este libro, él mismo se hace una pequeña crítica sobre su postura que tenía en 1950. Este libro trata de responder a una pregunta: ¿cuál es el ser del indio que se manifiesta a la conciencia mexicana? Sería interesante un texto para ir desmenuzando con un análisis muy preciso esta evolución que él tuvo a propósito del indigenismo, pero sé que di un salto y sé que no tengo todos los elementos, pero bueno, no es el espacio a lo mejor para hacerlo. Pero dice, este libro trata de responder a una pregunta: ¿cuál es el ser del indio que se manifiesta a la conciencia mexicana? Con lo que no interrogamos por lo que el indio sea en sí mismo. Aquí él mismo se está haciendo una crítica de cómo el indigenismo es la representación que del indio se hacen los no indios, sin decir exactamente qué es el indígena, en propias palabras de los indígenas. No, nunca lo plantea él de este modo, pero permítanme plantearlo así. Continúo. Repito, con lo que no interrogamos por lo que el indio sea en sí mismo, sino por lo que en el indio revelan aquellos que de él se ocupan. Así la pregunta por el indio nos conducirá a otra interrogación más apremiante: ¿cuáles son los caracteres de la conciencia que revelan al ser del indio? O en otras palabras, ¿qué es la conciencia indigenista? Finalmente, esto es tomar la palabra representación del indio e imponerle caracteres esenciales, caracteres de ser, de cómo deben ser. Y esto traducido en políticas públicas a lo largo de este Estado mexicano ha significado un proceso de integración, y ese proceso de integración ha resultado en un epistemicidio y en una aniquilación y en un genocidio del indígena mismo. Él dice aquí ya en este planteamiento, se me saltó la cadena, continúo. En 1979 dice, el indigenismo aparece como un proceso histórico en la conciencia del que define al indígena, sin revelar plenamente otro proceso del que es manifestación, que se da en la realidad social, en el cual el indígena es dominado y explotado por el no indígena, sin destacar el hecho de que la instancia revelante de lo indígena está constituido por clases y grupos sociales concretos que intentan utilizarlo en su beneficio. Es decir, él mismo toma conciencia y toma distancia de su primera postura del indigenismo, donde hace un repaso de lo que se piensa sobre ellos, y dice, a esto es necesario darle como complemento la relación de su realidad social, de sus clases y grupos sociales concretos. En la siguiente cita, que es en 1987, en un prólogo a otra nueva edición de este libro, dice, a propósito de su libro de 1950, en primer lugar, daban una importancia excesiva al movimiento que llamé recuperación espiritual de lo indígena, sin destacar que muchas veces reduce la acción histórica real a un plano imaginario. En el primer momento habla del indigenismo, segundo momento dice, hay un complemento que es el asunto social. Tercer momento dice, creo yo que en aquel tiempo yo hablaba excesivamente de la recuperación espiritual y eso solamente es el imaginario. Y en segundo lugar apunta la cita, por otro lado, no le concedía su verdadero peso al sistema económico y político en que se desarrolla cualquier acción indigenista. O sea, ya es muy explícito y tajante, es necesario todo este proceso indigenista verlo a la luz de la realidad de la que decía el maestro Torreón hace un momento, de esa realidad de clases sociales que dice que se desarrolla cualquier acción indigenista, y del indigenismo dice que obstaculiza el cumplimiento de un programa de asimilación de los indígenas que respetara plenamente su identidad y su libertad. Esto en 1987. En la siguiente cita
que ya es en 1994, y recordemos, bueno, pues que en 1994 inició el movimiento del zapatismo en enero, y en la revista Nexos en mayo él publica un artículo que se llama Los pueblos indios y el derecho a la autonomía. Es decir, 4 meses después de que el ejército zapatista se levantó en armas, todavía no habían sucedido las pláticas de San Andrés, la Rainza, que culminan en el 96, esto es en el 94, y él inmediatamente se manifiesta en favor de la autonomía del indígena. En aquel tiempo, por ejemplo, Roger Batra dice que no debemos permitir la autonomía de los indígenas, que esto atentaría contra nuestro sistema democrático. Y quiero referirlo hoy a la luz de lo que está pasando el día de hoy, porque todo esto forma parte, los pensamientos de Villoro los veo yo, a propósito del indígena, los veo yo parte de una matriz cultural que incluye las luchas por la autonomía el día de hoy. Y casualmente hoy mismo, y es probable que en este momento, en Tuxpan de Bolaños, los grupos huirráricas estén dialogando, si es que el presidente municipal aceptó dialogar con ellos después de todo un proceso judicial de año y medio donde no quería dialogar con ellos. Es probable que en este momento, ojalá y se haya reunido y haya aceptado, para hablar de la autonomía presupuestal de los grupos huirráricas de Tuxpan de Bolaños. Este hecho histórico que está sucediendo a la par que este homenaje, lo encuentro totalmente vinculado con el pensamiento de Villoro. Pensar la identidad de lo indígena desde la filosofía, en vinculación con los problemas mismos de los indígenas, es darle una perspectiva de justicia y de ética a la relación de identidad que los no indígenas tenemos con los indígenas. Y efecto y resultado cultural, político y académico de todo ese proceso, el académico lo estamos viviendo aquí, pero el político se está viviendo en este momento en la presidencia municipal de Tuxpan de Bolaños. Y en el 2011 se vivió el proceso de autonomía del municipio de Cherán. El sábado pasado tuve oportunidad de entrevistar aquí en la plaza que está aquí afuera, soy muy desorientado, es de aquel lado, entrevistar al huirrárica que está al frente de esa negociación ahorita en Tuxpan de Bolaños, y me dijo algo que dije, que no se lo diga a nadie, pero no se los voy a decir a ustedes. Ellos van a luchar en 3 o 6 años más por la creación de un nuevo municipio huirrárica, con las comunidades de distintos municipios, de 2 municipios del norte de Jalisco. Este fenómeno que está sucediendo, y que ahorita voy a dar unas citas de Villoro, de un intercambio epistolar que tuvo con el comandante Marcos, son parte de una misma matriz cultural, de un complejo que a mí me parece que es sugerente, sugestivo, creativo, para pensar las comunidades de un modo distinto, pensar las comunidades de manera solidaria, pensar las comunidades de manera sustentable. Y Villoro lo dice, pensar con las comunidades indígenas es pensar otro modo de hacer las cosas. Y esa es la preocupación de Villoro que decía nuestro compañero a propósito de la realidad. En 1994, cuando todavía no había la aprobación de la autonomía en el 2000, hasta el 2001 se hizo ley, se modificó el artículo 2 de la Constitución. 8 años antes, Villoro dice en la revista Nexos, la marginación, leo la cita, la marginación de los pueblos indígenas es obra de los no indios, o sea, nosotros, pero también lo es el indigenismo, y lo puse con rojo, que pretende ayudar a su liberación. Es una simulación, es algo hegemónico. Todas las políticas incluyentes de ese tipo, que suponen ayudar, lo que hacen es genocidio, epistemicidio, anular el pensamiento del otro. Continúo con la cita. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, yo aquí veo ya, lo repito, me emociona, el 2001, la modificación del artículo 2 constitucional. Veo aquí a Cherán, que es el único municipio en Michoacán hoy que tiene seguridad y que tienen han construido en 8 años el receptor de agua pluvial más grande de América Latina, haciendo uso de su autonomía indígena. Bueno, continúo. Se me agolpan las ideas en la mente y se me salta la cadena.
Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su propia suerte, capaz de juzgarnos a nosotros según sus propios valores, como nosotros los hemos juzgado siempre. Es muy significativo que llame no indios. Así como hizo en 1950 objeto de estudio al indígena, en 1994 hace objeto de discurso a nosotros mismos. Y entonces hay un vuelco completo de su perspectiva. La última parte del texto de la cita dice: ser sujeto pleno es ser autónomo. El problema indígena solo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios. Eso es lo que estamos viendo hoy, ese reconocimiento y esa lucha, de formas muy distintas, cada municipio, cada grupo indígena de manera distinta. Siguiente cita. En el 2011 tiene un intercambio epistolar con el subcomandante Marcos, y no puse ahí una cita, y estando aquí sentado me arrepentí de no haberla puesto, y la rescaté en mi computadora y la voy a leer. Al segundo párrafo, esta carta la escribe en febrero del 2011, dice: lo que entonces pensaba, se refiere a 1992, de un libro que publicó, lo que entonces pensaba se ha vuelto hoy más pertinente y urgente que nunca, en el 2011. La ética y la justicia han de estar en el centro de la vida social. No debemos permitir que políticos de todo el espectro ideológico los expulsen de ahí y los conviertan en meras frases de discurso. Aquí me parece definitivo la evolución, desde el 50 hasta el 2011. Y dice: no debemos permitir que políticos de todo el espectro ideológico, es decir, desde Andrés Manuel hasta Peña Nieto, y pasando por todos los anexos. Lo que debe estar en el centro es la ética y la justicia. Y en la cita que leí previamente, lo que debe de ejercer la función de liberación es el sujeto autónomo indígena, la comunidad indígena en sí misma, que en esta misma carta él dice que tiene ciertas características. Leo la cita, déjenme ver cómo ando de tiempo, más o menos bien, me quedan 2 minutos. Leo la cita que traigo. Dice: se trata en efecto de una guerra establecida desde el poder. Está haciendo un diagnóstico de lo que sucede en el mundo. Se supone que está dirigida contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. 2011. El día de hoy ya sabemos que no nada más se supone, que se planeó y que todo un proceso maquiavélico. Se supone que está dirigida contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, pero es una guerra de quienes detentan el poder económico a nivel global, a nivel estatal, Estado-nación, Estado, municipio. Sin más proyecto que acrecentar las ganancias del capital. Guerra desde arriba, muerte abajo, como usted lo afirma refiriéndose al subcomandante. Se expresa en un pensamiento de dominación que efectivamente podría conducir a la destrucción del tejido social, esencia de toda sociedad. Su preocupación en esta carta es que la política se maneje por principios éticos y justos, que haya una construcción de la comunidad bajo los principios propios de los indígenas y que son capaces de construir otro modo de ser la comunidad. En esta segunda cita del mismo intercambio epistolar marqué con rojo: este es un ejemplo de que otro mundo es posible frente a la modernidad occidental. Me voy a saltar esta por cuestión de tiempo y quiero leer, sé que ya son 15 minutos, perdónenme, nada más quiero leer esta cita completa, que es con lo que cierra la carta y me parece actual, me parece motivante. Dice: finalmente, puedo decir que nos queda una lección, una esperanza a quienes hemos tenido la oportunidad de seguir de cerca la resistencia zapatista a lo largo de los últimos 17 años, así como la transformación que han logrado en su territorio a partir de esa autonomía, construyendo comunidades fraternas frente a las comunidades individualistas, neoliberales, aislantes en las que vivimos, comunidades fraternas donde el temor que hoy invade el país entero no tiene cabida.
En el 2011 el temor era como de 4 puntos, el día de hoy el temor es como de 60, ¿verdad? Cuando él escribe esta carta era un temor distinto, pero aún así él tiene la sensibilidad y dice, el temor que hoy invade al país entero no tiene cabida. Esto, refiriéndose a las comunidades zapatistas, constituye una voz de esperanza, un momento como los actuales en los que la degradación y la violencia parecen haber nublado nuestro panorama. Saludos y adelante, Luis Villoro. Con esto cierro. He tenido la oportunidad de entrevistar, fui a Cusalapa, veo aquí un alumno que fue a Cusalapa también, comunidades indígenas. Estuve el 2 de febrero en las comunidades purépechas en el encendido del Fuego Nuevo. Este domingo voy a ir a Querétaro a entrevistarme con algunos grupos indígenas y creo yo firmemente, igual que Villoro, y partiendo de lo que Villoro nos muestra, que ellos tienen elementos que yo no indio puedo aprender para reconstruir la comunidad en la que estoy, para restablecer mi relación con el otro, para establecer una relación sustentable con la naturaleza, que es la lucha definitiva en la que estamos ahora en este capitalismo rapaz y explotador. Sobrevivir como especie, porque probablemente como especie no sobrevivamos, pero los demás animales sí. Chernóbil está floreciendo. Desde que quitaron a los seres humanos, Chernóbil cada día tiene más vida, más flora y más fauna. Probablemente con algunas modificaciones genéticas, pero cada día tiene más vida. El problema, luego les digo quiénes somos y del modo como actuamos. Creo yo que las comunidades indígenas, partiendo de Villoro y de las mismas comunidades indígenas, tienen mucho que enseñarnos. Agradezco que me excedí algunos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salinas Paz. A continuación tenemos la última intervención de este homenaje, que es la de la maestra Carmen Villoro. Ella no necesita presentación, pero si no la conocen, es escritora, poeta, psicóloga, psicoanalista y profesora universitaria. Da clases en la licenciatura en Letras Hispánicas y en la maestría en Literacidad. Tiene el uso de la voz, maestra. Muchas gracias, Alonso. Bueno, antes que nada, agradecer al Departamento de Filosofía de la Universidad esta idea, esta iniciativa, y al Instituto de Filosofía del ITESO, los maestros Alejandro Fuerte, al doctor Héctor León, al doctor Francisco Salinas, su interés por rescatar la memoria de mi padre, el filósofo Luis Villoro, y acompañarnos en este homenaje, y por supuesto agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, a los universitarios, a los amigos que están aquí siempre solidarios. La biblioteca se honra con su presencia. Bueno, es difícil, después de escuchar hablar a personas tan avesadas en el conocimiento de la filosofía, hacer yo una intervención, y pues la haré desde la parte humana, desde la parte de la hija que se siente conmovida, agradecida por este acto, porque sé que mi padre hubiera estado muy contento de estar aquí con nosotros en Guadalajara, empezando por la ciudad que tanto amó. Efectivamente, como contó Alonso, pues mi padre fue de los primeros profesores fundadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, y siempre recordó ese par de años que vivió en Guadalajara con mucho afecto, con mucho cariño, años en los que, por cierto, fui concebida. Así que, como piensan los chinos, soy tapatía por concepción. Bueno,
Cada vez que venía mi padre a Guadalajara, yo le acostumbraba a realizar una reunión de amigos en casa. Y le gustaba, nunca se iba de Guadalajara sin visitar el mural de Orozco de Hidalgo, del padre Hidalgo, porque admiraba mucho a Orozco y admiraba mucho al cura Hidalgo, la figura del cura Hidalgo. Bueno, yo escribí hace tiempo, hace 6 años, cuando él murió, un texto apresurado, sentimental, no podía ser de otra manera. De hecho, me invitaron a participar en una mesa de homenaje también a mi padre en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo dije, no, pues yo qué voy a decir ante un auditorio de filósofos y ante los colegas de mi padre, y me dijeron, no importa, tú si quieres nada más nos acompañas en la mesa. Pero cuando iba yo camino a Morelia en el ETN, me surgió un texto y escribí algunas palabras que me atreví a leer y que hoy comparto con ustedes ya en otro momento menos álgido que entonces, para un poco dar entrada a lo que después haré, que será compartirles un par de poemas que escribí a mi padre. Escribir unas cuantas líneas sobre mi padre, así sean sencillas y sentimentales, me coloca en el centro de una de sus preocupaciones, el conocimiento del otro. Conocer a un padre es saber que le gustan los tamales oaxaqueños, que colecciona búhos de todos los materiales, tamaños y procedencias geográficas posibles, que un gesto tantas veces repetido anuncia una frase cargada de afecto que puedo anticipar porque conozco sus patrones, sus sentimientos, sus modos. Conocer a un papá es saber que fuma cigarros Raleigh sin filtro, que le gustan las largas caminatas con el pretexto de comprar el periódico, que es capaz de comerse un turrón de Gijona a pedacitos de una sola sentada. Es escuchar su voz, su timbre y tono vibrante en mi memoria, su risa franca y fuerte ante un hecho absurdo, su delicioso sentido del humor. Conocer a un padre tiene que ver con texturas, aromas y sabores, la piel de las manos, la suavidad del rostro, telas, colores y perfumes que son huellas. Pero hay una dimensión del padre que no pertenece al territorio de lo íntimo y lo cotidiano y que conocemos a lo largo de su vida de una manera diferente y casi inaprensible. Las ideas de mi padre, su pensamiento, sus valores éticos, sus compromisos morales, sus pasiones fueron transmitidas en silencio, sin ser rotulados como enseñanzas. Del rico y variado espectro de las ideas de él que hoy hago mías, quiero destacar algunas.
La idea del amor al otro como alguien diferente e incognoscible, pero en el que veo reflejada mi propia soledad y por lo tanto mi libertad. El respeto por la diferencia del otro marcó la vida de mi padre. Le dio sentido a su existencia y cauce social a sus preocupaciones. Estuvo presente desde aquel primer ensayo, Soledad y Comunión, escrito a los 28 años, y hasta el final de sus días en su participación activa con el zapatismo y en sus sabias reflexiones acerca del budismo y su relación con la cosmovisión indígena. Comprender la experiencia emocional del otro, no como ente abstracto, sino como ese tú pulsante y único, fue una de las preocupaciones conceptuales de Luis Villoro. Su ensayo La significación del silencio da luz sobre aquello incomunicable, innombrable, que es la vivencia subjetiva e indecible por el lenguaje y que es, sin embargo, una experiencia universal. Cito: todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño rebasa la palabra discursiva. Solo el silencio puede nombrar. La muerte y el sufrimiento exigen silencio. Y la actitud callada de quienes los presencian no solo señala respeto o simpatía, también significa el misterio injustificable y la banalidad de toda palabra. También el amor y la gratitud, colmada, precisan del silencio, dice Villoro. Y más adelante en este mismo libro afirma: con todo, el hecho de que el silencio sea intrínseco al lenguaje indica con claridad una capacidad inherente a la misma palabra, la del lenguaje negativo. De él dependería, en último término, la posibilidad de todos los lenguajes no discursivos, de la poesía, por ejemplo, que ocupa un lugar intermedio entre la palabra y el silencio. Sé que mi padre disfrutaba mi dedicación a la poesía. Sé que murió tranquilo de saber que no cesaba su hija de intentar rozar una imposible certidumbre. Pero siempre fue sumamente discreto y respetuoso en cuanto a sus expectativas de los actos de sus hijos. No impuso ideas, solo las transmitió. Dice un Koan Zen que para que el alumno aprenda del maestro, ha de comer de su cuenco de arroz. Mi padre nos permitió comer de su cuenco sin que nos diéramos cuenta. Cuando leo sus ensayos, descubro a otro, conocido y desconocido. Me son familiares sus expresiones, casi lo oigo hablar, pero la riqueza y complejidad de sus formulaciones ensancha y multiplica al sujeto con el que dialogo en mi interior. Así, en cada lectura, conozco más a mi padre en su grandeza y desconocimiento. Y también cuando escucho a los maestros que hablan de él y de su obra, lo conozco más. Descubro, por ejemplo, que el pensador
es un sujeto apasionado. La claridad y transparencia de sus textos no están peleadas con una coloración afectiva muy intensa en momentos álgidos de su discurso. Luis Villoro es un brillante intelectual y un gran escritor. Se me ha antojado, por ejemplo, estudiar los recursos literarios de que echa a mano para hacer sus altas reflexiones cálidas y cercanas. Por ejemplo, el uso de imágenes conmovedoras, el compromiso emotivo con la primera persona, la conexión con las preocupaciones del lector. Te descubro, Villoro, cualidades nunca confesadas. Porque hubo mucho entre nosotros que no fue hablado nunca, pero fue dicho con un silencio significativo y cómplice, y no falto de humor. Así, por ejemplo, su fe en la humanidad y en el futuro del hombre, su esencial optimismo, su confianza en la supremacía de la bondad. Una semana antes de morir, en mi última visita a su casa de Angelina 15, entré a su habitación y le avisé que ya estaba listo el desayuno. Él estaba acostado y jugaba con los reflejos que producía su reloj en el techo de la habitación. Entonces yo entré y me dijo: Carmen, tú y yo somos africanos, ¿no? Entonces dije, pues algo está mal, pero me quedé a escuchar. Y entonces me dijo: sí, salimos de Etiopía. ¿Lo habías pensado? Nacimos en África y luego viajamos a América, y por eso estamos aquí. Fuimos también a Europa, y en el futuro seguramente iremos a otros lugares ahora desconocidos. Así lo dijo, con humor sin dramatismo. Y después agregó: la vida individual es muy corta, pero la vida de la humanidad es larga. Sé que se preparaba para unirse con la naturaleza, conciliado con la visión de las culturas que estudió, admiró e integró como sabiduría a su ser profundo, a salvo del cientificismo y el egocentrismo del pensamiento moderno occidental del que también participó. Después de eso, yo solo guardé silencio. Estas son las palabras que escribí en ese momento, y ahora que escucho a los maestros, coincido con muchas de las cosas que dijeron. Otras, por supuesto, las aprendo porque las desconozco, pero decía el doctor León que mi padre fue tocado, se dejó tocar por el mundo de los indígenas, y que esto reestructuró su pensamiento. Yo creo que sí, yo creo que mi padre vivió muchos años. En 91 años pasan muchas cosas, y fue un hombre habitado por contradicciones, y fue un hombre que dio lugar al cambio y a la transformación en su ser, en su ideología, en su personalidad, de tal modo que él siempre fue una persona que se defendió tremendamente de la parte sensible y afectiva, y ponderó
mucho la parte racional y la parte rigurosa, pero fue cambiando, ¿no? Y con los años se convirtió en alguien sumamente emotivo, que ya lo era. Si uno lee sus escritos desde juventud, ¿verdad? Uno nota esa pasión de la que él no hablaba, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la relación con el mundo indígena le permitió hacer, bueno, hay quien dice que incluso lo que mi papá al final de su vida vivió fue una verdadera conversión, ¿no? O sea, él se convirtió en alguien muy cercano y muy afín pues a los indígenas con los que tuvo contacto al final de su vida. Bien, cuando mi papá murió, unos meses después, mi hermano llevó parte de sus cenizas al Caracol de Oventic, que se encuentra cerca de San Cristóbal de las Casas, de tal manera que la mitad de las cenizas de mi padre descansan al pie de un milenario liquidámbar, un árbol muy bello, muy robusto. Y yo no pude asistir en esa ocasión. De hecho, yo me mantuve lejos de su relación con el zapatismo por motivos familiares, personales, etapas de vida, en fin. Y yo no había ido a Chiapas, ¿no? Yo no había ido, y yo lo escuchaba cuando él volvía, pero nunca pude aquilatar lo que estaba sucediendo en su interior y la importancia de esta experiencia en su pensamiento y en su persona y en su manera de ver la vida y las cosas. Entonces, bueno, tuve la oportunidad al año siguiente de ir y conocer el Caracol de Oventic y a las personas que nos invitaron, a mi hermano y a mí, a la compañera de vida de mi papá, Fernanda Navarro, y a otros amigos. Nos invitaron, nos hicieron una comida ahí en Oventic y nos recibieron pues con mucho afecto y con una gran generosidad estas personas. Y yo en ese entonces estaba escribiendo un libro de poesía, pero fui a este lugar y fue tan fuerte la impresión que recibí, tan importante, porque entendí muchas cosas que no había entendido de mi padre. Y entonces escribí este libro que se llama Liquidámbar, del que quiero leerles unos pequeños fragmentitos. Desde luego dedicado a mi papá. Bueno, hay un primer poema que se llama Un árbol. Entre todos los árboles hay uno que me importa. Lo alimenta la luz de la mañana, lo habitan pájaros, el viento lo sacude, la noche lo refresca como a todos. Pero ese árbol preciso
me interesa. Quiero que tenga el agua necesaria, abonar su terreno, cuidar sus hojas una a una y proteger sus brotes y sus tallos. Ese árbol tan viejo y tan lejano me obsesiona. No quiero que se muera. Del poema que da título al libro, que se llama Liquidámbar, quiero leerles esto. Vine a la montaña a pisar la tierra que pisaste. Vine a entender el aire de un lugar como se entiende el sabor de una fruta, a comprender la mirada de estos hombres que viste y te miraron con una luz distinta. Vine, Padre, a escarbar la tierra donde mi hermano depositó tu nombre, como quien siembra una semilla para que crezca el tiempo hacia su origen. Vine a llevar un puñado a mis labios y besarlo como se besa a un padre. Resignación, resigno, otro signo al dolor, otro color, del rojo oscuro al ámbar, liquidámbar. Convierte, liquidámbar, la sangre de mi padre en miel. Toma su polvo herido, llévalo por las rutas de tu savia benigna hasta la luz. Dale a su dolor la transparencia de tus emanaciones, los aceites medicinales de tus ríos. Dame a mí la resina necesaria para entender el ciclo de las flores, los frutos que perduran. No había visto de frente los ojos de estos hombres y mujeres, de estos niños y ancianos. No había visto sus ojos, no había visto sus manos, no había visto soldados de un ejército armados con 2 palos de madera, un mar de niños grandes y de ancianos pequeños aún más grandes, formados ante mí, que no soy nadie, dándome la bienvenida, haciendo valla para que pase hasta su casa. Yo que vengo del desconocimiento, yo que vengo de la indiferencia, miro a los sin rostro, cientos de ellos, desplegados ante mí como un oleaje. Bueno, salí de ahí, no pude más que llegar a escribir este libro porque tenía esta experiencia atrapada en la garganta. Así que escribí este libro y recojo en él también, el poema desde luego es mucho más largo, recojo en él estas últimas palabras que ya les platiqué, que me dijo mi padre la última vez que nos vimos, cuando entré a su cuarto. Y este pasaje, digamos, entre la hija y el padre, pues dio lugar a un poema precisamente que se llama Salimos de Etiopía. Lo comparto con ustedes y con eso cierro. Me parece que este poema habla mucho de esta visión suya de las cosas, más allá de lo inmediato, más allá de lo material y efímero de nuestra existencia.
Traemos la memoria de la especie tatuada en nuestra piel. Somos la huella digital de todos, la sed que originó el camino. Dejamos la silueta de otros hombres y mujeres en el país de nadie, como quien se quita una cáscara del cuerpo, la deja caer sobre la tierra y luce nuevas capas a la vista. El fragor de la vida en la semilla dio nuestros pasos nómadas por 5 continentes. Fuimos, papá, la tribu y la barbarie y nuestra filiación innumerable. Salimos de Etiopía. Tú lo dijiste poco antes de morir, mirando los reflejos que provocaba sobre los muros de tu cuarto el tiempo. Lo dejaste salir como un dicho casual, una frase cualquiera en la mañana que arropaba el domingo. Con naturalidad, el árbol dejó caer la flor que había cumplido su tarea de flor sobre la rama y ahora la soltaba, inútil ya en el árbol, delicada materia de la luz, para unirse a la tierra y comenzar. Yo la tomé en mis manos como un soplo, la guardé en mis oídos con tu voz, la coseché en mi fuente. Salimos de Etiopía. Tuvimos otra raza y otra razón de ser. Tuvimos otro ser en la memoria. De ser otros nos fuimos convirtiendo en lo que somos. Tú lo dijiste un día asomado al abismo de tu muerte. Fuimos dejando rastros como generaciones a lo largo de Dios. Le llamamos historia a ese misterio de buscar nuestro centro. Los confines marcaron nuestra fisonomía con signos y palabras y nos llamamos hija y padre en diversos idiomas. Pero éramos tú y yo. Éramos el impulso que conquistó los ríos, que hizo crecer los cauces, que derribó los diques y levantó ciudades. Éramos diferentes, papá, en ese entonces. Tú vislumbraste al filo de tu vida, en el límite justo que cruzarías al fin, nuestro pasado errante. Salimos de Etiopía. Lo dijiste en pasado con la seguridad de quien sustenta una predicción irrevocable. Nos viste a ti y a mí al principio de nuestra larga trenza milenaria. Estuviste tranquilo al pronunciarlo, tranquilo y satisfecho del viaje recorrido hasta ese día que el aire de temprano refrescaba con gracia a través del balcón y la ventana hasta alcanzar tu habitación, donde se estremecían tu serena vejez y mi sorpresa de niña destemplada. Caminamos al filo de la sombra. Asia, Europa, América son palabras fugaces, como quien dice guerra, peste o humanidad, como decir cigarro, pollo, matatena, como decir papá o decir hija, o decir simplemente muerte, así de fácil como la tuya deshecha entre mis labios. Tengo tu vida, en cambio, frágil como esa flor entre mis manos. Me invitaste a tomarla con mis manos. Aún siento la tibieza, tu textura, el gesto de tu mano entre las mías. ¿Y ahora a dónde iremos?, preguntaste. Hablabas de la vida, de la especie,
más larga que la tuya y que la mía. Ponías tu foco allá, en la curva más amplia donde se ve el amanecer de nuevos tiempos. Fue tu final sellado de comienzo. Salimos de Etiopía para siempre, padre e hija, tomados de la mano, y cruzamos la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por ese retrato tan emotivo y personal de su padre. Bien, tenemos algunos minutos para abrir el diálogo con ustedes, los asistentes, y con los ponentes, por supuesto. Sería ya la última etapa de este homenaje y después tenemos algunas sorpresas. Entonces, no sé, en primer lugar, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario para otro ponente. Pregunto también al público si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. La compañera Luisa. Mi pregunta va respecto a la cuestión de que entiendo que cuando habla sobre su epistemología, señalando las diferentes experiencias que configuran el conocimiento de los pueblos, y por otro lado la necesidad de una autonomía indígena, a lo que señala es a una multiculturalidad. Y mi pregunta va en el sentido de que cómo se ve esta multiculturalidad, si, por ejemplo, como esta necesidad de que las culturas estén volcadas sobre sí mismas, o que exista algún medio de interacción entre las distintas culturas, claro, sin romper, por ejemplo, con lo que señalaba el doctor, el asunto de este epistemicidio y que se puedan dar esta clase de situaciones, o sea, cómo se vería este esquema. Bien, podemos tomar, yo creo, dos preguntas más y ya después responden nuestros ponentes. Bueno, comentaban acerca de que la filosofía no existía en México. Mi pregunta va relacionada con la ciencia y si la ciencia, digamos, la ciencia no positiva existe en México, o qué tipo de ciencias es en México. Esa es mi pregunta básicamente. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Yo quisiera dar un breve comentario. A lo mejor no es de muy buen gusto, pero también recordar, yo cuando entré a la universidad, yo estudié economía, los primeros textos que nos dieron sobre epistemología, teoría del conocimiento, fueron obviamente del doctor Villoro. Yo estudié en la UAM, en la Ciudad de México, donde era muy apreciado todo ello. Y no quisiera dejar pasar también que a mí también me tocó abrevar en esos textos y en otro personaje muy importante que acaba de fallecer, el doctor Mario Bunge, y que solamente quería recordarlo, a lo mejor no es de tan buen gusto en un homenaje a don Luis Villoro. Gracias. Y creo que el padre Tomás, no sé si tenía la mano levantada por allá atrás. ¿Quién era? Sí, por favor. Carmen, con tu conmovedor poema nos has revelado algo que seguramente muchos que te conocemos intuíamos, que tal vez fuiste, si no la mejor discípula de tu padre, sí, muy adicta a él como filósofo. Más que una pregunta es un comentario, porque lo que expusiste de tu experiencia vital en el trance postrero, pues fue un homenaje, claro, al vínculo vital del progenitor, pero sobre todo al mentor esencial que tuviste en él y que también lo supiste compartir. Gracias. Les cedo la palabra para que respondan. Bueno, a modo de comentario a la primera pregunta, digamos que en el texto de Creer, Saber y Conocer se distinguen comunidades epistémicas, que serían las de los científicos, y comunidades sapienciales.
Yo ahí indicaría la sabiduría de los indígenas. Entonces, para plantear un asunto de multiculturalidad y para que los indígenas no sean solamente pensados a partir de los no indígenas, indicaría que la clave está en un diálogo respetuoso, de mutuo aprendizaje. Paso el micrófono a mis compañeros. Sobre esto que dice Alex, yo recibí un regaño hace como unos 8 años, queriendo entablar diálogo con Raúl Fornet Betancourt, un cubano radicado en Alemania, uno de los exponentes de la filosofía intercultural, porque le preguntaba cosas y me decía, pues ¿por qué no se las pregunta a Villoro? A propósito de tu pregunta, hay un par de textos de Raúl Fornet donde establece un diálogo con el Villoro que está dando giro, conversión, y justamente ahí Raúl Fornet Betancourt señala cómo es posible pensar desde Villoro que hay distintas formas de hacer filosofía y que si la filosofía se produce de manera situada, luego entonces habría distintas epistemologías y distintos modos de producir saber, ¿no? Esa sería una primera consideración. Una segunda respecto a la segunda intervención, ¿qué tipo de ciencia se hace en México? Bueno, lo que yo decía es que Villoro, a lo largo de toda su trayectoria académica, él asintió en afirmar que no existía filosofía mexicana. Ese fue su juicio. Solo al final dijo, pues estamos iniciando, apenas estamos iniciando, ¿no? Pero dijo, tenemos que tener mucho cuidado con pretender que así sea. Y hay un par de textos donde Villoro señala de manera clara que los filósofos tendríamos que seguir un recorrido como el de los científicos. Es decir, él concedía que así, en México sí había una comunidad científica. Y creo, estoy interpretando, creo que Luis Villoro primero tuvo un acercamiento con la ciencia en su generalidad, pero que hacia el final de su vida prefiere el diálogo con las ciencias sociales. A propósito del asunto del epistemicidio y de las culturas que se vuelcan a sí mismas, o esa frase que mencionó la compañera, creo que la vida de Villoro es un ejemplo de esa relación intercultural. Sé que él es, como individuo, miembro de una cultura, estableció relación con otras culturas, como dijeron mis compañeros, se dejó tocar por esas otras culturas, como dijo su hija, sufrió una conversión, y finalmente todo esto nos da la idea de que no hay la idea de una cultura pura ni de que una cultura debe irse hacia sí misma, ¿no? Sino que hay una relación siempre de interculturalidad. De hecho, la forma como los grupos indígenas van construyendo o reconstruyendo sus propias raíces después de 500 años de genocidio da cuenta de una identidad híbrida, igual que la de nosotros, los no indígenas, una identidad compleja con claroscuros, una identidad siempre en proceso de construcción, nunca sustantiva. Y esa identidad personal y esa identidad cultural solamente se puede dar en una relación de interculturalidad, que no necesariamente tiene que ser una comprensión de conocimiento científico, puede estar cargada plenamente del silencio, como decía Carmen Villoro hace un momento, el silencio significativo, que no necesariamente es decir cómo eres tú, ni que tú me digas cómo soy yo, simplemente acompañarte y estar junto contigo. Bueno, pues con esto concluimos el evento para ya no abusar más de su tiempo. Únicamente quiero decirles que, bueno, en primer lugar, la maestra
Carmen quiere obsequiarles un pequeño detalle. Se trata de un libro que contiene fotografías de los búhos que coleccionaba don Luis Villoro. De hecho, las fotografías son de la hija de la maestra Carmen, Mariana Pérez Villoro, y en la mesa de atrás pueden recoger su libro. También tenemos a la venta el poemario, el que leyó los fragmentos la maestra Carmen. Liquidambra se titula, es una edición muy bonita de Mantis Editores. Está a precio especial para que se lo lleven, tiene un descuento, cuesta únicamente 100 pesos, vale mucho la pena el poemario. Y los invitamos al pórtico de la biblioteca para tomarse un agua fresca. Y quien guste, la maestra Villoro está dispuesta a firmarles su poemario, dedicárselos y demás. Muchísimas gracias a todos por su presencia y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Igual que el padre Sabino. Muchachos, ya igual yo me estaba para terminar de publicar unas cosas. Creo que ya no ahí me la avisa Tony que ya terminamos. Son las 2. Sí, son las 2.
llego allá a las 2:30 y me regreso. No. Ni tiene no, y el sol está ahorita plomo. Entonces ya se retira. No, bueno, no, voy a formarme aquí. Voy por acá entonces y ahorita la veo. Maestra.